Ahora, estamos grabando. Ya, voy a... ¿Me deja compartir pantalla? Ah, sí, se Por puede. Ya, supuesto, avance nomás. ya, mire, ahí está. Ya. Ah, buena cosa. Yasna. Dígame. Nunca se pone un título de manera interrogativa. Entonces aquí debiera ser imagen corporal, Ya. un nombre bien general, imagen corporal en jóvenes, adolescentes de la comuna de Valparaíso, o imagen corporal y actividad física. Ah, es que pensábamos que esta como era como la pregunta. No, la pregunta problema va en otra parte. Ya, Ya, entonces, entonces, ¿cómo me dijo más o menos? imagen corporal y actividad física Ya. en adolescentes de la comuna de Valparaíso, en adolescentes entre 12 y 18 años de la comuna de Valparaíso. Más o menos así, ¿ah? Usted le busca un nombre, pero que sea Ya, así, tan sintético como eso. ¿Ya? ya. Vamos nomás. En un segundo, ahí lo voy a dejar en rojito para cambiarlo después. Perfecto. Ya. ¿No? Usted me avisa cuando voy bajando. Aquí usted hace una afirmación, dice, el grave problema de los bajos niveles de actividad física, etcétera, etcétera. ¿De dónde sacó así? Ah, así lo señala el autor X. Ah, es que te explico. Si eso no está señalado aún, es porque estábamos buscando el año del autor, pero todo eso lo tenemos. Ya, fantástico entonces. Sigue bajando. Muy bien, sigue bajando. Entonces, donde aquí dice pregunta problema, 2 puntos. Y ahí puede ir lo que teníamos puesto arriba, ¿no? Exacto. Entonces, de acuerdo a los antecedentes anteriormente expresados, ¿te fijas? Tú haces una introducción, se presenta el siguiente problema de investigación. Y ahí viene. Ya. Y podríamos trasladar esta misma Claro, sí, abajo. sí. Entonces ahí usted le hace una introducción a la pregunta problema, de acuerdo a los antecedentes presentados en la introducción. Ah, mira. Ok, ¿Ya? sí. Entonces, por Ya, un y aquí, lado, dígame. va a determinar la correlación. Entonces, ¿cómo vas a medir imagen corporal? ¿Cómo se mide la imagen corporal? Existe un instrumento que mide la imagen corporal de acuerdo a la Perfecto. satisfacción que presentan ciertos como partes del cuerpo, cara, etc. Ya.
¿Y cómo va a medir niveles de realización de actividad física? Con el instrumento que permite medir, o sea, como categorizar a la persona entre sedentaria, inactiva o activa físicamente, acorde a la cantidad de tiempo o de veces que practican regularmente actividad física durante la semana. Perfecto. Entonces, eso que está en rojo lo puedes eliminar ya, ¿no? Ya. Sí, es que eso lo dejamos ahí por si acaso porque era lo primero que habíamos puesto y después usted nos sugirió los otros Sí. objetivos específicos. Después, evaluar la imagen corporal de quién. Ahí tiene que poner, ¿ah? Adolescente, entre de 12 a Y 18 ahí años. hay que volver Claro, a poner que son de la comuna de Valparaíso y todo eso. sí, sí. Perteneciente a diversos niveles socioeconómicos. ¿Ah? Lo mismo abajo, en evaluar. Ajá. ¿Ya? Ya. Ahí se pone todo eso. Ujú. Vamos abajo. ¿Y ese 3 qué significa? El tercer objetivo específico. Entonces ahí debiera ser relacionar. Ah, Ya. Entonces la hipótesis debiera ser el bajo nivel de imagen corporal incide en que la obra tenga menor. Entonces la hipótesis tiene que ser una hipótesis de correlación. Entonces, existe una correlación superior a 0.8. ¿Ah? Existe una relación superior a 0.7, ponle, ¿relación o correlación? es lo mismo. Superior, ¿A cuánto? a ver, ponle a 0.6 nomás, ¿ya? A 0,6. A 0,6. Perdón, estoy hablando en términos estadísticos. A 0,6 entre el bajo nivel, entre el bajo nivel de imagen corporal y el nivel de adherencia a la práctica de actividad física. Ya, por ahí vamos. Perfecto. Esa es la hipótesis alterna. Y abajo, ese es H sub 1, lo que acaba de poner ahí. ¿Ya? ¿Y eso cómo se grafica acá? Pongo H1, H dos sub puntos. 1. Tal como está arriba, te fijas que arriba a tu Ajá, mano derecha hay H sub 1. ¿Ya? Y ahora, punto aparte, pone H sub 0. ya. No sé cómo ponerlo abajo. Después te enseño yo, no te preocupes. Ya. ¿Ya? Entonces, lo mismo abajo, existe una relación menor a 0.6 y lo mismo que está arriba.
Ecu mismo. Así es. ¿Ya? Ujú. ¿Y por qué son Listo. iguales? Ahí no entiendo. ¿Cómo que iguales? H... Ah, menor. Ah, No, no, no. Es que ah. es Gracias, lunes y son Yana. las 8. Gracias, Yana, por darme la razón. Te lo agradezco mucho. Ya, la delimitación. No, no Delimitación hemos hecho como todavía. temporal y delimitación espacial, delimitación de las niñas, delimitación de todas las delimitaciones, ¿ya? Temporal, espacial, personas o poblaciones, claro, lugar, en lo espacial estamos hablando de la comuna, ¿ah? De Valparaíso, etcétera, de lo social, etcétera. Muy bien, y la justificación. La No justificación habíamos, no habíamos empezado con eso todavía, así, con la justificación. es que la justificación es parte de la introducción. ¿Ah? Es ¿por qué es importante este estudio? ¿Para qué es importante este estudio? ¿A quién le sirven estos datos? ¿Por qué invertir tiempo en estudiar este tema? ¿Cuál es la motivación de los autores para trabajar en este tema? ¿Qué los llevó a trabajar en este tema? ¿Tener respuestas en este tema sirve para algo? Etcétera. Eso es lo que se necesita saber acá. ¿Mm? Ok. Y Ajá. después, al Y final, necesitamos hacer referencias o algunas. basta. Pueden Ah, ser ya. las motivaciones propias y algunas referencias, naturalmente. Y finalmente, lo que necesitamos aquí en esta presentación es la bibliografía, ¿ya? Ajá. Otra pregunta. Vamos Ajá. hasta ahí, ¿no es cierto, profe? ¿O no? ¿Cómo? Vamos hasta ahí hasta el momento, Hasta ¿cierto? ahí. Hasta ahí. Tengo una pregunta. Uh -huh. La parte de la definición del problema de investigación está bien, porque no sabíamos si agregar también como referirnos ya más directamente a la actividad física o simplemente dejarlo así como lo teníamos. No, pueden complementarlo un poco más, no hay problema. Pero ya se empieza a notar que hay una claridad en el tema. Ya, perfecto. Te fijas, se sabe ya qué van a hacer, cómo van a hacer, después más adelante va a decir cuándo lo van a hacer, con quiénes lo van a hacer, qué es lo que van a investigar, cómo van a reunir la información. Eso ya empieza a quedar claro. Si hay duda ahí, significa que falta algo. Así que pueden complementar ahora cualquiera de estas cosas, las pueden complementar, pero esto es lo básico y está bien. Ya, ¿Mm? perfecto. ¿Puedo Bien, compartir? por favor, para compartir yo ahora. Listo, esa fue mi última feedback. Kevin, ¿cómo estamos? Bien, profe, ¿y usted? Muy bien. ¿Tiene algo que contarnos de su proyecto? No, ¿No? Ya. no. Entonces, acabamos de Profe, revisar el proyecto del equipo de Yasna, Anaí y Brenda, que son estudiantes que ya tienen casi listo su proyecto. Así que cualquier cosa usted lo revisa en el video que va a quedar en el e-aula. Y vamos a avanzar hoy día ya en investigación. Esta primera parte ya la damos por resuelta. El próximo lunes hasta las 00 horas, es decir, tienen todo el día lunes y las 00 horas para entregar su primer trabajo, ¿ya? Su primer trabajo. hay que entregarlo Ahora, completo, lo que acabamos de revisar, Yasna. hasta la delimitación y la referencia. Exactamente. Hasta la justificación. Ah, ya. Delimitación, justificación y referencias bibliográficas. Hasta ahí. Entonces, ya sabemos qué investigación es. Sabemos si es una investigación
cualitativa o cuantitativa. ¿Cómo se explica una investigación cualitativa? Una investigación cualitativa es habitual que las personas que hacen este tipo de investigación primero hayan sido muy buenos investigadores cuantitativos, porque lo cualitativo se expresa con los resultados y todo el estudio se expresa a través de conceptos, a través de palabras, a través de ideas, a través de sintetizar información conceptual. Eso es cualitativo, que determina la calidad, la cualidad de un estudio, de una persona, de un objeto, de un problema, de una relación, de una situación. Y por otro lado están los estudios que conocemos más nosotros, que son más habituales para nosotros, que son los estudios cuantitativos. Por ejemplo, el estudio que acaba de exponer el equipo de Jasna y sus girls es cuantitativo. ¿Por qué es cuantitativo? Porque los datos y las referencias la van a explicar a través de relación, de correlación. Y eso es una forma de reunir los datos y relacionarlos estadísticamente a través de algunas formas para determinar la relación que hay entre una variable, la variable que presenta en ella es autoimagen corporal, y otra variable, y la otra variable es adherencia a la práctica de ejercicio físico. Adherencia a la práctica de ejercicio físico. Entonces ellos van a relacionar, van a establecer la relación que existe entre una variable y la otra. Y eso se explica matemáticamente, se explica estadísticamente. Por ejemplo, si me permiten compartir pantalla, voy a expresar cómo se expresa una correlación. Una correlación se expresa de la siguiente manera. Si tenemos, ¡ay, la recta me quedó media de fin de semana! Eso significa que hay ausencia completa de relación. 1 significa ausencia, o sea, presencia completa, una relación absoluta, y aquí una relación absoluta. Entonces, la propuesta que hace Jasna y su equipo de trabajo, supongamos que aquí está el 0,50, ellas dicen que la relación que existe entre autoimagen corporal y adherencia a ejercicio físico es superior a 0,60. Ay, no, esto no. A 0,6, es superior, está en este rango. Pero por otro lado, su hipótesis nula dice que la adherencia es inferior a 0,60. Es una baja relación y esto es una alta relación. ¿Qué significa esto? Que cuando la relación es 1, existe una relación perfecta, completa y absoluta entre una variable y la otra variable. Por ejemplo, podemos decir que las personas, que los niños a medida que crecen adquieren más habilidades motrices. Entonces vamos a medir a todos los niños y nos vamos a ir viendo qué habilidades adquieren, nos vamos a dar cuenta que sí, que es perfecto, que es una variable perfecta, que los niños a medida que crecen van adquiriendo más habilidades motrices. Pero por otro lado, también puede haber una variable negativa o -1, pero que también es perfecta. Por ejemplo, a medida
que los niños crecen, se desplazan en menos tiempo de un lugar a otro. Es decir, a más edad, menor tiempo. Entonces, mientras una variable va en una dirección, la otra va en otra. Otro ejemplo, mientras más viejo es una persona, menor movilidad articular del hombro tiene. A mayor edad, menor movilidad articular del hombro. Y ahí nos puede dar una correlación perfecta, pero en negativo porque las dos variables van en sentido contrario. Entonces, cuando las variables que buscamos están sobre 0,5, es habitual que digamos que hay una alta relación. Y cuando es menor a 0,5, dependiendo de la mezcla de variables que hagamos naturalmente, es una baja relación entre las variables. Entonces, eso es lo que están haciendo ellos y esto se explica matemáticamente, ya estadísticamente. Por eso es que cuando nosotros decimos estamos haciendo un estudio cuantitativo, estamos explicando a partir de los números. Por ejemplo, cuando decimos que hay mayor cantidad de personas que ejecutan, entonces, ¿cómo medimos las personas? A través de números. ¿Ya? Las personas que tienen más edad, no sé qué, bla, bla, hacen no sé qué, ¿cómo se explica eso? También a través de números. Y eso es una investigación cuantitativa. Y una vez que ya tenemos decidido eso, vamos a ver entonces cuál va a ser el diseño de nuestra investigación. Y aquí vamos a encontrarnos con estudios que son no experimentales y otros que son experimentales. ¿Sí? ¿Cuáles son los estudios no experimentales? Por ejemplo, aquellos estudios que medimos en un tiempo, lo que está haciendo ahora el equipo de nuestras colegas que presentaron su trabajo al comienzo, que es un estudio que ellas van a medir en un tiempo definido. Por ejemplo, van a medir entre marzo y abril del año 2022, y eso es un estudio donde los datos se recolectan en un solo tiempo. Te fijas, en un mes, o 2 meses, o 3 meses. Entonces, un estudio transeccional o también llamado transversal. ¿Por qué se llama transversal? Porque los datos los recogemos en 3 meses. Muy bien, ya sabemos que es transeccional o transversal, porque los datos van a ser recogidos temporalmente en la época que ellos nos van a explicar. Y dentro de esto, vamos a ver si es un estudio, y ya sabemos que es correlacional causal, para ver si una variable influye sobre la otra, o cómo se mezclan estas dos variables, se correlacionan. Tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Las revisiones sistemáticas, entonces, se considerarían no experimentales? Absolutamente, es no experimental. ¿Y dentro de cuál de los dos? La revisión sistemática normalmente es un estudio descriptivo. Porque solamente lo que hace una revisión sistemática es describir una realidad, describir lo que hay, describir lo que existe, describir lo que tú ves. Por ejemplo, quieres ver cómo se comportan los niños en la clase de educación física, los niños de 6 años, en la clase de educación física, en Algarrobo, qué sé yo. Ahí tú solamente describes, ¿te fijas? Describes lo que pasa. Quiere decir, a ver, una revisión sistemática respecto de los estudios que existen en sarcopenia y adulto mayor.
Y ahí tú solo describes lo que ya existe. Y dice, hay tantos estudios en Chile, tantos estudios divididos, tanto en Arica, tanto en Punta Arenas, tanto en Santiago, que si yo puedo hacer una descripción, tantos con mujeres, tantos con hombres, etc. Y describes lo que hay, nada más. Entonces, tu estudio tienes que saber calificarlo para saber si establece una descripción de algo que ya existe, establece una relación entre dos variables, como la que están haciendo ustedes, o es un estudio exploratorio. El estudio exploratorio es un estudio respecto a un tema donde hay muy poca información o donde no existe información preliminar. Ya, por ejemplo, podríamos hablar sobre habilidades cognitivas y habilidad física en niños de 5 años. Ahí yo no conozco estudios o conozco muy poquitos, por lo tanto, si yo voy a estudiar ahí, voy a recopilar, si es que existe información, lo que exista, y ahí me voy a dar cuenta que es muy poco y por eso se va a constituir en un estudio exploratorio. ¿Ya? Pero el estudio exploratorio está siendo hecho en un tiempo, 6 meses, 4 meses, un año, no más. ¿Te fijas? Entonces, esa es la primera característica que tenemos que ver los estudios transseccionales o transversales. Y luego existen los estudios que son estudios llamados longitudinales o evolutivos. Es, por ejemplo, se pudo determinar que después de terminada la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, se hizo una medición de las personas en el año 45, en el año 46, en el año 47, y así sucesivamente. Durante todos los años se ha ido midiendo y tomando el peso de las personas, y se pudo determinar que en los países europeos que estuvieron en guerra, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, a lo largo del tiempo, 5 años después, se pudo dar una curva de que los niños de la misma edad crecían más cuando no estaban en guerra a que cuando estaban en guerra. ¿Ya? Eran mejor nutridos, tenían mejor nutrición y crecían más. Y eso se pudo establecer porque midieron a los niños en el año 45, 46, 47, 48, 49, 50. Es decir, siempre medían, y de ahí que quedó, seguramente a ustedes les tocó, que en su colegio, normalmente cuando entraban a comienzo de año las medían y los pesaban. ¿Ya? Medían y pesaban a todas las personas. Y uno nunca supo qué hicieron los profesores con esos datos. Y eso es que quedó de los estudios longitudinales que se hicieron en Europa y que después se empezaron a replicar en Chile y después quedaron ahí como en el cajón olvidados porque en Chile se hizo muy poco con esos datos que están ahí de recoger la estatura y el peso de los niños escolares cuando entraban a clase. ¿Te fijas? Y ese es un estudio longitudinal porque nos marca cuál es la tendencia. La tendencia es que cuando no hay guerra existe una evolución de mejor calidad. Y después, diseño de análisis evolutivo de los grupos. ¿Qué va pasando con estos grupos en el tiempo? Por ejemplo, podemos estudiar los grupos, siguiendo con Europa, los grupos nazis. ¿Qué pasó con los grupos nazis después de la Segunda Guerra Mundial? En el año 45, 46, 47, hasta el día de hoy. Y ustedes saben que hay grupos neonazis. ¿Ya? Entonces, que hay ideas que perseveran en el tiempo, así como hay grupos trotskistas que siguen la línea de Trotsky en Rusia, ¿ya? O leninistas que siguen la línea de Lenin en Rusia, que todavía permanecen en esa época, y uno va cómo van evolucionando esos grupos y cómo
en el tiempo esos grupos van cambiando, van modificando, van incorporando nuevas cosas, nuevas ideas, nuevas tendencias en su forma de actuar. Entonces aquí ya nos damos cuenta que hay dos tipos de estudios. Uno que son transversales, que la medición se hace en una época, y estudios longitudinales donde hay un seguimiento de varios años. Por otro lado, existen los estudios que son los estudios que más hablan los profesores, los estudios experimentales. Los estudios experimentales. ¿Y qué significa experimentar? Significa que el administrador, el investigador, interviene a través de administrar un tratamiento, un programa, por ejemplo. Un programa de alta intensidad de ejercicio, de alta intensidad en niños de 8 años. Yo incorporo ese programa y ya al incorporar un programa es un trabajo experimental. ¿Ya? Administro un estímulo. Por ejemplo, los jugadores de fútbol, antes de entrar a la cancha, yo les suministro un vaso de agua con un 0,1% de bicarbonato sódico. Estoy inventando naturalmente. O algún otro producto como carnitina. Y veo cuál es la respuesta fisiológica frente a la sudoración, o frente a la frecuencia cardíaca, o frente a los kilómetros recorridos, en fin, puedo hacer los cruces, pero yo estoy interviniendo a esa persona, ¿ya? O a un grupo les digo, por ejemplo, a un equipo cuando vamos a jugar, les digo que el otro equipo tengan cuidado porque el otro equipo en sus manos portan agujas y si se acercan mucho los pueden clavar. Y al otro equipo le digo nada. ¿Te fijas? Entonces veo la conducta de las personas a las cuales yo les suministré un estímulo y lo comparo con aquel que no suministré estímulo respecto a la conducta táctica, por ejemplo, en el juego. Y ahí me doy cuenta que estoy haciendo una incorporación de un estímulo o un tratamiento. ¿Ya? Aquí dentro de los grupos experimentales tenemos varias formas de experimento. Una forma de experimento es el que se llama pre-experimental. Pre-experimental. ¿Qué significa esto? Que para hacer un pre-experimento, que es lo más básico que cuando uno se inicia en investigación, es decir, ya, yo quiero saber cómo se comportan las personas cuando consumen un poco de jugo de fruta antes de una clase de educación física. Muy bien, pero como yo quiero ir viendo esta respuesta y no puedo hacer un gasto muy alto y no puedo incorporar muchos grupos tampoco para ver si esto me da una tendencia, me da una respuesta, qué sé yo. Entonces comienzo a trabajar con pocas personas, solamente con 2 cursos. ¿Por qué? Porque así yo invierto poco, puedo supervisar mejor, puedo ver lo que está ocurriendo y no con 100 grupos inmediatamente, donde puedo hacer una gran inversión y después el grupo, los resultados no me arrojan ninguna conclusión que me lleven a tomar decisiones de manera importante. Entonces, cuando hacemos pre-experimentos es porque vamos a trabajar con ideas preliminares, con poco costo, ya con poca inversión de tiempo, pero que tenemos que tener el control de las variables ahí con poquitas personas y con poco gasto de material, de implementos, de insumos
y de tiempo del investigador. ¿Ya? Después están los llamados trabajos cuasi experimentales. Mi trabajo es cuasi experimental. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero comparar el curso, por ejemplo, cómo se comportan los niños de octavo básico en la clase de deportes, para hacer eso tengo que tener los instrumentos, pero yo no puedo alterar la clase, el curso. Y como no puedo alterar el curso, tengo que tomar el curso completo. Y eso se llama cuasi experimento, porque no puedo alterar el grupo. Y eso se llama trabajar con grupos intactos. Porque, por ejemplo, uno podría decir, bueno, vamos a tomar a los mejores alumnos, pero eso ya no es grupo intacto. El grupo intacto se toma absolutamente y normalmente corresponde a un curso completo. Y ahí están los trabajos que son cuasi experimentales. Porque aquí estamos finalmente, en general, trabajando con personas. Y al trabajar con personas tenemos que tratar de mantener la dinámica habitual del curso, ¿ya? Y del grupo. Y eso se hace entonces para salvaguardar que las conductas se mantengan de manera habitual y no alterar, porque ustedes saben que en un curso basta con que llegue una persona nueva al curso y ya altera todas las conductas habituales del curso. Porque todos dirán qué está haciendo aquí, de dónde es, por qué está acá, y todo eso hace que la dinámica habitual del grupo se altere. Y después, sí, escucho. Alejandro, ¿me estabas preguntando algo? No, profe, perdón, que tosí. Ah, ya, ok. Y por otro lado, está aquello que nosotros conocemos como experimental puro. Trabajo experimental puro. Donde el investigador, la investigadora, manipula intencionalmente la variable. Por ejemplo, queremos saber cómo funciona el programa de ejercicio Funterval, que es un ejercicio de alta intensidad que dura 4 minutos, donde se trabajan 20 segundos a alta intensidad y se descansa 10 segundos. Cuando yo aplico esto durante 3 meses, el mismo programa, de la misma manera, antes de la clase de matemáticas. ¿Cómo influye esto en la habilidad cognitiva de la atención? Entonces, medimos a los niños su habilidad cognitiva al comienzo de la aplicación del programa, aplicamos el programa por 3 meses y luego volvemos a medir la habilidad cognitiva de la atención. Si la habilidad cognitiva de la atención mejora, se puede deber a 2 variables. Una, porque efectivamente el programa permitió que mejorara la habilidad cognitiva, y la otra es porque los niños crecieron o los niños se desarrollaron. ¿Cómo lo podemos hacer para despejar esa variable? ¿Cómo lo harían ustedes? Anaí, Hugo, Kevin, ¿cómo se les ocurre
¿Está Brenda por ahí? Alonso. Perdón, profe, ¿cómo era la pregunta? La pregunta es la siguiente. Yo aplico un programa de alta intensidad con intervalos durante 4 minutos antes de la clase de matemática en niños de octavo básico por 3 meses. Al comienzo he medido la habilidad cognitiva de la atención y al final al final del programa, al final de los 3 meses, mido la habilidad cognitiva de la atención. Ahí los niños pueden haber mejorado la habilidad cognitiva de la atención según lo que me dicen las evaluaciones, las mediciones. Puede ser a causa de 3 variables. Una, porque el programa es bueno y permitió mejorar esa atención. Segundo, porque los niños crecieron. Y tercero, es porque los niños maduraron, se desarrollaron. ¿Cómo puedo yo saber si el que mejoraron la habilidad cognitiva de la atención es efectivamente producto de la aplicación del programa y no del crecimiento o desarrollo de los niños? ¿Se podría hacer a través de 2 grupos? Exactamente, esa es la respuesta. Súper bien. Entonces a un grupo se le aplica el programa y al otro grupo no se le aplica el programa, solo se le mide. Y al establecer la diferencia entre un grupo control y un grupo experimental, podemos saber si el resultado es producto del experimento o es producto de otras variables como el crecimiento, el desarrollo y la maduración. ¿Te fijas? Y ahí tenemos un experimento casi puro. ¿Por qué casi puro? Porque no podemos alterar los grupos y ese es un trabajo cuasi experimental. Y para que sea experimental puro, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que igualar los 2 grupos. O más grupos, si tenemos 3 grupos, igualarlos. ¿Cómo se pueden igualar? Podemos tener diversos criterios para igualar los grupos. Por ejemplo, por edad, por día de nacimiento y año de nacimiento. Entonces tenemos los mayores, los del medio y los menores. Esa es una forma de igualarlos. Otra forma podría ser la estatura. Los más altos, los medianos y los más pequeños. Otra forma podría ser las mujeres y los hombres. En fin, uno tiene que buscar la forma de igualar los grupos. O a todos los alumnos ponerle un número aleatoriamente. Y después en una tómbola ir sacando el grupo 1, el grupo 2 y así ir componiendo los grupos aleatoriamente. Otra fórmula puede ser los alumnos pares en un sector y los alumnos pares en otro sector. Entonces así nosotros podemos asignar al azar los grupos, pero en un colegio es muy difícil hacer eso porque no nos van a permitir hacer grupos diferentes y separarlos por cursos. Entonces, cuando hacemos experimentos puros, trabajos experimentales puros, ya sabemos que vamos a manejar y manipular las variables, ¿ya? El investigador o profesor. Vamos a medir las variables. Vamos a medir las variables, lo que hablaba yo. Vamos a medir habilidad cognitiva, la vamos a medir. Tenemos que controlar que el programa sea hecho de la misma manera, que el programa sea preciso.
y determinar el nivel de validez del programa. Pregunta de prueba. Brenda, ¿qué significa validez? Anaí, ¿qué significa validez? Respaldo. Profe, validez como algo verídico, que tiene como su respaldo. Como que... Si estuviéramos hablando de evaluación, de un instrumento de evaluación, diríamos que validez es un instrumento que mide aquello que dice que está midiendo. Así que tiene razón. Tiene un respaldo. Por ejemplo, ¿cómo sabemos nosotros que el test de naveta, conocen el test de naveta, ¿no es cierto? Sí. Ya. Mide potencia aeróbica. ¿Por qué sabemos que mide potencia aeróbica? Porque hay información que valida eso. Yo les cuento. Ese test cuando lo inventaron, Claude Bouchard y su equipo en la Universidad de Laval, Quebec, en Canadá, para saber si medía potencia aeróbica, midieron a muchas personas en cicloergómetro y analizador de gases. Que ese es el gold standard de la medición de la potencia aeróbica. El gold standard es como lo máximo para medir potencia aeróbica. Y luego inventaron este test y correlacionaron los resultados. Y la relación es sobre 0.92. Es decir, para hacer un test de campo, es un excelente test de campo y por lo tanto se puede decir que mide aquello que dice medir porque fue comparado con un test estándar que ya existía, que era un test de laboratorio. Y ahí se pudo establecer el nivel de validez. Entonces, cuando hablamos en investigación, también tenemos que saber si el programa es válido o no es válido. ¿Y cómo podríamos saber si el programa es bueno, no bueno, es válido o no válido? Por ejemplo, ustedes inventan un programa de burpee, ¿se acuerdan? El acondicionamiento físico cuando los profesores le hacían hacer este ejercicio de saltar, flexionar, ir atrás, burpees. Y alguien me dijo, profesor, yo quiero hacer un programa con burpees. Muy bien. ¿Cómo saber si ese programa es válido o no es válido para ejercicios de alta intensidad? A través de mediciones, Muy bien, medimos a los niños. ¿Qué le medimos? las pulsaciones, el Le consumo de medimos la oxígeno, frecuencia puede ser, cardíaca. Perfecto. ¿Y contra qué lo comparamos? contra un estado de reposo, Con un estado de reposo. ¿Con qué tipo de instrumento medimos el estado de reposo y la frecuencia cardíaca? con un pulsómetro. Puede ser, ¿no es cierto?, con un pulsómetro. ¿Te fijas? Y ahí podemos establecer el nivel de validez del programa. ¿Ya? Ahora, naturalmente, ahí estamos hablando de una variable, la frecuencia, pero también hay otra variable que es el tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos hacer 10 segundos de burpee y 20 segundos de descanso. Y ahí ir alternando, en fin. Pero todo eso hay que validarlo y establecer el nivel de validación. Y eso debemos tenerlo muy claro en los trabajos experimentales. La validez y el control. Los grupos que vamos a comparar, que tengan que ser grupos similares, no vamos a comparar en un trabajo experimental dos grupos muy diferentes. Por ejemplo, si un grupo es de niñas, compararlo con un grupo de niños, al aplicarle la misma variable, hay que buscar la relación para que los grupos sean equivalentes, los grupos que vamos a comparar. ¿Ya?
Y después está esta forma que habíamos visto hace un momento, cuando yo tengo experimentos puros, que es muy difícil que se den en educación, hacer experimentos puros, porque es difícil que nos permitan separar a los niños por cursos, por las horas que tienen asignadas y los horarios de clase y todo eso. Y fíjate que cuando uno ya está avanzado en investigación, hay investigaciones donde se puede hacer una mezcla de dos diseños. ¿Te fijas? Pero eso lo dejaremos para cuando ustedes sean mejores investigadores y tengan ya alguna investigación hecha, porque incluso hay estudios que se llaman mixtos, que uno puede mezclar estudios cuantitativos con estudios cualitativos, hacer una parte cualitativa y otra cuantitativa en el mismo estudio. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos a los niños en la isla de Pascua, estudiamos patrones motores de movimiento, porque se decía en aquella época que los niños que crecían en ambientes naturales tenían mejores patrones de movimiento que los niños que crecían en ambientes citadinos o de la ciudad. Y nosotros quisimos establecer si esa hipótesis era verdad o no. Y medimos a todos los niños de primero y segundo básico de la isla de Pascua en los patrones de la carrera y patrón de lanzar. Pero también medimos niños en Concón, en Valparaíso, en Viña del Mar, en Santiago. Y como promedio nos dio un resultado impactante. Los niños que viven en ciudad, ya sea Valparaíso, Concón, Santiago, y los niños de la isla de Pascua, presentan las mismas conductas con las mismas frecuencias. Es decir, en la carrera y en el salto, en la carrera y el lanzamiento, los niños de la isla de Pascua y los niños de Santiago se comportan de la misma manera. A lo mejor si se miden otras variables, como por ejemplo el salto a pie junto o reptar o qué sé yo, a lo mejor nos daría resultados diferentes, pero en esos datos nos dio los mismos resultados. Por otra parte, la mitología, los mitos, nos habían contado que la gente de Isla de Pascua los jóvenes eran muy poderosos físicamente y antropométricamente eran grandes, fuertes, las mujeres eran altas, poderosas, qué sé yo, y quisimos saber eso y comparamos midiendo a todos los niños y niñas y jóvenes, adolescentes hasta cuarto medio, de quinto a cuarto medio, los medimos a todos con antropometría, peso, talla, etcétera, y batería de test físico. Hicimos lo mismo con niños huilliches y con niños aymara. Resultado arrojó que son exactamente igual, salvo que en promedio la estatura de la gente, de los adolescentes de la isla de Pascua, era un poco mayor. El resto, antropométricamente y en condición física, eran prácticamente iguales. Medimos la población escolar completa de la isla de Pascua. ¿Ya? Los aymara, tomamos los niños aymara que estaban en colegios municipales de Arica y niños huilliches o mapuches son aquellos niños que estaban en colegios municipales en la provincia de Osorno. Entonces, de esa manera uno puede ir descartando, puede ir
aseverando con datos y los otros investigadores te van a cuestionar, decir, bueno, ¿cómo controlaste que las medidas, las personas que midieron eran expertos para medir? Y no que a lo mejor en Isla de Pascua no tenían ni idea de medir, o los Aymara que no sabían medirlo, en fin, los profesores o los investigadores que estaban con los huilliches no sabían, y a lo mejor el resultado es producto de eso, y no efectivamente de que los niños tienen medidas iguales. Entonces, el investigador tiene que ir dando respuestas a cada una de estas cuestiones, porque tiene que haber preparado los equipos de investigación, los equipos de medición tienen que estar muy bien preparados para eliminar el error estándar de la medición. Preguntas hasta aquí. Hasta ahora usted tiene que saber si su estudio es transversal o longitudinal. Segundo, tiene que saber si su estudio es experimental o descriptivo, o exploratorio, o correlacional. Hasta ahí estamos hoy día. Preguntas, por favor, si hay algún área temática que no se comprendió. Por mi parte, no, profe. Ya. Kevin, ¿alguna Igual pregunta? me queda claro. ¿Ah? Decía que a mí igual me quedó claro. ¿Y sabes por qué te quedó claro, Yasna? Porque ya has trabajado en un proyecto, pues, entonces puedes transferir todo esto a tu proyecto y puedes ir comparando. ¿Te fijas? Porque cuando uno pasa esta materia y la pasa sin que ustedes hayan hecho proyectos, pasa nomás. Pero ahora ya tienen una base sobre la cual comparar lo que estamos conversando. ¿Ya? Anaí, ¿alguna pregunta? No, profe. Bien. Brenda, ¿alguna pregunta? No, profe, todo bien. Bien. Kevin, ¿todo bien? Sí, profe, todo bien. Perfecto. Entonces nos vemos mañana, donde creo que vamos a hablar sobre población y muestra. Y nos vemos mañana. ¿Ya? Cuídense mucho. Cualquier cosa me escriben al correo electrónico. ¿Ya? Un abrazo. Chao, profe. Que estén bien. Chao, profe. Chao, chao. No, profe, que esté bien. Chao.